Hola a todos y bienvenidos a Compliance en Acción, el podcast de Complant Legal, donde exploramos los desafíos y temas indispensables del mundo del compliance para directivos y responsables de cumplimiento que buscan proteger legalmente a su compañía. En el episodio de hoy vamos a explorar uno de los temas más fascinantes y complejos que representa un verdadero cambio de paradigma en el derecho penal y en el mundo empresarial, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Durante siglos, el principio societas delinquere non potest, lo que significa que una sociedad no puede delinquir, fue incuestionable. Se creía que solo las personas físicas podían cometer delitos, pero el mundo cambió, y con él la criminalidad. Las compañías, especialmente las grandes corporaciones, se volvieron protagonistas de delitos económicos y organizados que los estados no podían combatir eficazmente ni sancionar. En las últimas décadas, escándalos como el de Odebrecht provocaron que se reconociera una realidad jurídica distinta. Las empresas deben ser penalmente responsables. Esta realidad, sumada a la presión de convenios internacionales como los de las Naciones Unidas y de la OCDE, que reconocieron que sancionar solo a los directivos no detenía la corrupción si las empresas se seguían beneficiando, impulsó este cambio de paradigma. Se volvió una necesidad exigir también la responsabilidad de las propias empresas que seguían beneficiándose de las ganancias producidas por los delitos que cometían sus empleados o directivos. Así, pasamos de un enfoque exclusivo en la persona física a incluir a la persona jurídica como sujeto con capacidad para responder penalmente. Hoy exploraremos cómo surgió esta figura, cuáles son los principales modelos, cómo se configura en México y cuál es el papel fundamental del compliance para prevenir y, en su caso, atenuar o eximir a las empresas de esta responsabilidad, porque en la actualidad la pregunta ya no es si las empresas pueden ser penalmente responsables, sino cómo estructurar esa responsabilidad de manera efectiva y justa. Comencemos con esta revolución del derecho penal. Históricamente, solo las personas físicas podían ser sujetas de responsabilidad penal, porque se consideraba que solo los individuos tenían voluntad y culpabilidad. Pero con la evolución de los delitos económicos, esta visión resultó corta e insuficiente. Las empresas se convirtieron en estructuras desde las cuales se facilitaban y cometían delitos a gran escala. Pero ¿cómo se le atribuye un delito a una entidad que no tiene cuerpo ni mente? Aquí es donde entran los diferentes modelos de atribución de responsabilidad. Los países comenzaron a adoptar distintas formas para imputar responsabilidad penal directamente a las personas jurídicas, que principalmente podemos agrupar en los siguientes modelos. Comencemos con el modelo de responsabilidad vicarial, típico del sistema estadounidense, donde la empresa responde por los delitos cometidos por sus empleados si estos actuaron dentro del ámbito de sus funciones y en beneficio de la empresa. Este modelo no requiere demostrar culpabilidad organizacional, pero sí exige que haya habido un propósito de beneficio corporativo. El siguiente es el modelo de identificación, común en el derecho anglosajón, donde la empresa se identifica con las acciones de sus directivos o representantes legales. Es decir, si estos delinquen, es como si la empresa misma lo hiciera. La dificultad aquí es identificar a esa mente dirigente en estructuras corporativas complejas. El modelo por defecto de organización es el predominante en Europa continental, donde la empresa es responsable por no haber implementado mecanismos adecuados de prevención, y en este modelo, la omisión en el deber de control es la base de la responsabilidad. El modelo mixto o híbrido combina los anteriores y sobre todo introduce el compliance como defensa legal, por lo que si la empresa demuestra que contaba con un programa de cumplimiento adecuado y efectivo, puede exonerarse o atenuar su responsabilidad. Y el modelo administrativo o cuasipenal, donde no se impone una responsabilidad penal formal, pero sí sanciones administrativas severas, como inhabilitaciones o disolución de la empresa. Ahora que hemos establecido el marco teórico, veamos cómo estos modelos se han implementado en la práctica, comenzando con los países europeos que han sido pioneros en esta materia. En España, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en 2010 y fue modificada en 2015. Cuenta con un sistema de responsabilidad penal basado en una doble vía de imputación, o bien el delito es cometido por sus representantes o administradores en nombre y beneficio de la empresa, o bien es cometido por sus subordinados debido a una grave falta de supervisión o control por parte de aquellos con facultades de organización. Combina así el modelo de identificación y modelo de defecto de organización. Un aspecto clave es que contar con modelos de organización y gestión o programas de compliance eficazmente implementados antes del delito puede eximir de responsabilidad a la empresa.
Francia adoptó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 1994, estableciendo un sistema de responsabilidad paralela donde puede coexistir con la responsabilidad individual. El modelo francés requiere que el delito sea cometido por órganos o representantes de la persona jurídica, pero no exige beneficio específico para la empresa. Una característica distintiva del sistema francés es su amplio catálogo de delitos aplicables y la posibilidad de sanciones severas, incluyendo disolución de la persona jurídica. Italia, en 2001, adoptó la responsabilidad administrativa, aunque mucha doctrina la considera penal o cuasi penal. Su modelo también es de doble vía, imputando los delitos cometidos por personas en posición de dirección o bajo su supervisión, siempre que actúen en interés o beneficio de la empresa y que la comisión del delito sea posible por el incumplimiento de obligaciones de supervisión. Al igual que en España, la adopción e implementación efectiva de un programa de compliance antes del delito puede exonerar a la entidad. Alemania desarrolló también un modelo híbrido que, sin reconocer formalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, establece un sistema de sanciones administrativas que permite la imposición de sanciones significativas a las empresas por defectos en sus sistemas de supervisión y control. El Reino Unido tiene un enfoque interesante con la Bribery Act de 2010. Esta ley creó un delito específico de incumplimiento por parte de organizaciones comerciales al no prevenir el soborno, que es un delito de responsabilidad objetiva. Para este delito, tener procedimientos adecuados para prevenir el soborno, refiriéndose a los programas de compliance, es la única defensa posible. Esto, aunque no es responsabilidad penal en el sentido continental tradicional para todos los delitos, establece una forma de responsabilidad corporativa basada en la organización. Pasemos ahora a analizar a los países latinoamericanos. Chile fue uno de los pioneros al establecer la responsabilidad penal para entidades privadas y empresas del Estado en 2009. Su vía de imputación responsabiliza a la entidad por delitos cometidos por dueños, directivos o quienes estén bajo su supervisión, siempre que el delito se cometa directa e inmediatamente en interés o provecho de la entidad y sea consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. La responsabilidad es autónoma de la persona física y contar con un sistema de prevención de delitos se sugiere como defensa, y ciertas medidas como reparar el daño o colaborar en la investigación pueden atenuar la responsabilidad. En Colombia, la Ley 1778 de 2016 estableció la responsabilidad administrativa sancionatoria para actos de corrupción transnacional y disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. La Ley 2195 de 2022 amplió esto a más delitos y tipos de empresas, incluyendo aquellas que contratan con el Estado. La responsabilidad aplica si la entidad se benefició o buscó beneficiarse y consintió o toleró la conducta considerando la aplicación de sus controles de riesgo. La Ley 2195 hace obligatoria la implementación de programas de transparencia y ética empresarial, los cuales, junto con la colaboración con las autoridades, pueden servir como atenuantes de las sanciones. En Ecuador, la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue incorporada en 2014 con la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal, conocido como COIP. Este modelo reconoce la responsabilidad penal directa e independiente de las empresas, lo que significa que pueden ser sancionadas por las acciones u omisiones de las personas físicas en la comisión del delito. La responsabilidad penal aplica tanto a personas jurídicas nacionales como extranjeras de derecho privado, siempre que el delito se haya cometido en su beneficio o en el de sus socios, y la imputación puede derivarse de actos cometidos por representantes legales, directivos, empleados o incluso intermediarios externos que actúen en nombre y beneficio de la empresa. Además, a partir de una reforma de 2021, se considera atenuante el hecho de contar con un programa de cumplimiento implementado antes de la comisión del delito, junto con la denuncia espontánea o la reparación del daño o colaborar en la investigación aportando elementos y pruebas. Panamá también fue una de las primeras legislaciones en Latinoamérica en incorporar en 2007 la responsabilidad penal en el Código Penal. Inicialmente, la responsabilidad se limitaba a que la empresa fuera utilizada para cometer delitos y obtuviera beneficio de ellos, pero una reforma posterior de 2015 eliminó este requisito del beneficio directo, aplicando sanciones aunque la persona jurídica no obtuvo alguna ganancia. Debido a que la norma no establece un catálogo cerrado de delitos, la empresa puede ser sancionada por cualquier infracción, aunque la tipificación de algunos delitos particulares, como el blanqueo de capitales y la corrupción, sí prevé condenas específicas para la persona jurídica.
Perú regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas desde 2017. La entidad responde por delitos cometidos en su nombre, por su cuenta y en su beneficio, directo o indirecto, por sus directivos, representantes o subordinados. Es autónoma de la responsabilidad individual y contar con un modelo de prevención implementado antes del delito puede eximir de responsabilidad, a menos que el individuo lo haya eludido fraudulentamente. Si el modelo se implementa después del delito, pero antes del juicio oral, puede ser un atenuante. En Brasil, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se limita a los delitos ambientales desde 1988. Sin embargo, para actos de corrupción existe la responsabilidad administrativa y civil a partir de la Ley Anticorrupción de 2013. La responsabilidad es objetiva y autónoma de la individual. En Brasil, los programas de compliance son atenuantes importantes para las sanciones administrativas y civiles, pero no excluyen la responsabilidad y también existen acuerdos de indulgencia para la colaboración. Costa Rica adoptó la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la Ley 9699 en 2019. Esta ley abarca entidades privadas, fiduciarias y empresas públicas en ciertos casos, y un aspecto novedoso con el que cuenta es la previsión de programas de cumplimiento penal como atenuantes de la responsabilidad. Asimismo, la ley detalla los parámetros que deben tener estos modelos de organización, prevención de delitos, gestión y control, incluyendo la obligatoriedad de nombrar un responsable para la administración de riesgos. También hay países que no contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas en su legislación. Por ejemplo, Uruguay establece que solo las personas físicas son penalmente responsables. Las entidades responden civil y administrativamente. Sin embargo, sí existen normas que permiten imputar a personas jurídicas en materia de delitos económicos, infracciones tributarias y lavado de activos, con sanciones administrativas o pecuniarias. La ley tributaria uruguaya también permite sancionar entidades por infracciones sin necesidad de establecer la responsabilidad de una persona física. Paraguay tampoco tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas en su ordenamiento, solo se aplican sanciones administrativas en otras áreas como el derecho aduanero, mercado de valores o el tributario. Curiosamente, un artículo de su Código Penal permite extender la punibilidad a personas físicas que actúen como representantes de la empresa en delitos donde la cualificación recae en la entidad. En México el modelo adoptado es híbrido, con influencia del modelo español. Desde 2016, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El artículo 421 establece que una empresa puede ser penalmente responsable si el delito fue cometido a su nombre, por su cuenta o en su beneficio, y si hubo una inobservancia del debido control en su organización. Es decir, si la empresa no cuenta con mecanismos internos adecuados para prevenir delitos, puede ser sancionada. Y lo más importante, esta responsabilidad es autónoma. La empresa puede ser sancionada, independientemente de la sanción a la persona física que cometió el delito. Aquí es donde el compliance cobra un papel central. Si la empresa acredita que contaba con un programa de cumplimiento efectivo, podrá demostrar que sí ejerció el debido control exigido por la ley. De este modo podría evitar que se configure el supuesto de responsabilidad penal, o al menos atenuar la sanción. Además, en México existe una estructura de responsabilidad dual. A la responsabilidad penal, prevista en el Código Nacional, se suma la responsabilidad administrativa establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto implica que una misma conducta puede dar lugar a sanciones en ambas vías, siempre que se sigan procedimientos distintos y no se dupliquen las sanciones. En este sentido, los programas de compliance en México no son simples protocolos internos, son mecanismos jurídicos que pueden marcar la diferencia entre la continuidad de sus operaciones o la disolución de una empresa. Este recorrido por diferentes jurisdicciones nos muestra que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad global, pero cada país la ha adaptado a su sistema jurídico con diferentes modelos de atribución, catálogos de delitos, tipos de sanciones y el papel de los programas de compliance. Mientras en algunos países tener un programa robusto puede eximir de responsabilidad, en otros solo la atenúa. Por ejemplo, en España, Italia y Perú, la implementación efectiva de un programa de compliance puede actuar como eximente de responsabilidad. Si el programa cumple ciertos requisitos y fue implementado antes del delito, la persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad.
En Chile, México, Brasil y Colombia, un programa puede atenuar la responsabilidad si se demuestra el esfuerzo de la empresa por prevenir delitos, resultando en una reducción de la sanción. Más allá de debates doctrinales y dogmáticos, ante los desafíos para aplicar conceptos fundamentales del derecho penal, como la culpabilidad, la tendencia global es clara. Los programas de compliance constituyen una herramienta fundamental para atenuar o incluso eximir la responsabilidad penal, además de mitigar riesgos legales y construir una cultura de integridad empresarial. La evolución del derecho penal corporativo es continua y las empresas que no se adapten a estos cambios enfrentarán riesgos cada vez mayores. En Complant Legal, ayudamos a las empresas a diseñar, implementar, auditar y mejorar programas de compliance que prevengan delitos y sirvan como una herramienta jurídica para blindarse ante posibles imputaciones. Si tu empresa opera en sectores de alto riesgo, realiza contrataciones con el Estado o tiene operaciones internacionales, contar con un programa de compliance efectivo ya no es opcional, sino una necesidad estratégica y legal. Esperamos que este recorrido por los modelos de responsabilidad penal les haya sido útil e interesante. En próximos episodios de Compliance en Acción profundizaremos en la legislación de otros países, así como otros aspectos de la responsabilidad penal, como los desafíos prácticos de su aplicación o el rol del Compliance Officer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Compliance en Acción. No olvides suscribirte y compartir este contenido con colegas y directivos que quieran fortalecer el blindaje legal de su empresa. Para saber más o agendar una consulta personalizada, visita complantlegal.com.mx. Y recuerda, Complant Legal te brinda un blindaje legal para tu éxito empresarial.